Norma IRAN 4505 escala. Como vemos, esta es la segunda edición que tiene esta norma y ha sido modificada en el año 2002. Esta es la última edición que nos presenta Norma IRAN con respecto a escalas. ¿Qué es lo que es escala? Vamos a ver que para el tema de la aplicación de escala tenemos que considerar que existen elementos o piezas que son demasiado grandes para que entren en un formato papel o en un formato de dibujo. Entonces vamos a ver que ese elemento, al no entrar dentro de esos formatos, van a tener que ser dibujados de una manera más chica. De la misma manera, puede haber elementos que son demasiado pequeños, ¿sí? Que si yo lo dibujo en tamaño natural no se observan los detalles y por ende no me sirve ese dibujo para ser presentado. Entonces vamos a tener que realizar una ampliación de la pieza, del dibujo, perdón, y mostrar cómo es todos los detalles. Toda esta cuestión de la utilización de ampliar o reducir el dibujo va a depender siempre del que proyecta o realiza el dibujo. Vamos a tener que decidir si utilizamos formatos de papel más grande para ciertas piezas o ciertos conjuntos de piezas, o si podemos llegar a utilizar alguna escala que sea apropiada, ¿sí?, a formatos papeles que no sean tan grandes. Nosotros vamos a utilizar en nuestra cátedra formatos A4 y A3, ¿sí? Por ende, todo lo que nosotros vayamos a dibujar va a tener que estar acorde a esos formatos. Por definición, la normativa me dice que la escala es una proporción entre las dimensiones de un dibujo, mapa, plano, maqueta, etc., y las del objeto que representa. Vamos a ver que es una división, ¿sí?, que vamos a tener entre lo que es el dibujo, que va a ir en el numerador, y el objeto pieza que va en el denominador, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de escala. Escala natural, en la cual vamos a ver que esa proporción o esa relación que existe entre el objeto o pieza son iguales, ¿sí? Va a ser 1 en 1. Lo que valga el dibujo va a ser lo mismo que lo que valga la pieza. La escala de reducción, la proporción en las cuales las dimensiones del dibujo son menores a la del objeto o pieza. Entonces vamos a ver que lo que es el dibujo va a tener una medida menor de lo que es el objeto o pieza. Y la escala de ampliación, que vemos que dice que es una proporción en la cual las dimensiones del dibujo son mayores que el objeto o pieza, vamos a ver que el dibujo va a ser más grande que el objeto o pieza. Yo esa ampliación, esa reducción, no la voy a poder hacer, digamos así, a cualquier escala, sino que vamos a estar utilizando las escalas que son recomendadas por la norma. Tenemos las dos columnas en la cual me está mostrando cuáles son las categorías que nombrábamos recién y cuáles son en esta otra columna las escalas recomendadas. Para las escalas de reducción, fíjese, tenemos 1 en 1,25, 1 en 2, 1 en 2,5, 1 en 5, 1 en 7,5. La escala natural, que decíamos que era 1 en 1, y las escalas de ampliación que vienen 1 en 2, 1,25 en 1, 2 en 1, 2,5 en 1, 5 en 1 y 7,5 en 1. Fíjense lo que hablábamos recién, esta cuestión de que si tenemos reducción, decíamos que era el dibujo con relación a la pieza. Fíjense que lo que es el dibujo es más chico que lo que es la pieza. Si vamos a lo que es ampliación, fíjense, decimos, primero era dibujo y después pieza. Fíjense que el dibujo va a ser más grande que la pieza. ¿Cómo vamos a indicar las escalas? Vamos a ver que si yo observo esto, estamos teniendo una escala de reducción. Siempre el dibujo más chico que el objeto pieza. Y si vamos a tener una escala de ampliación, vamos a tener que
el dibujo va a ser más grande que el objeto o pieza. Siempre se trata de buscar una unidad, ¿sí? Lo que yo tome para la cuestión de escala, siempre uno de los valores va a tener que ser 1. Y la otra cantidad va a ser la cantidad de veces que el valor unitario representa la dimensión real de ese objeto. Si vamos a la primera parte, vemos que 1 representa el valor del dibujo y el 20 representa la cantidad de valor unitario que tiene el objeto o pieza. Lo mismo pasa cuando observamos una escala de reducción, de ampliación, perdón. Tenemos aquí que el objeto ha sido ampliado 50 veces, ¿sí? O sea, lo que es una unidad en la pieza son 50 veces en el dibujo. Si vemos que las escalas que están puestas aquí en la tabla no nos satisfacen, no nos alcanza para una reducción o una ampliación, la normativa me dice que lo que yo tengo que usar son múltiplos de lo que tengo, múltiplos de 10 de lo que tengo ahí en esa escala, en esa tabla. Fíjense que dice que vamos a poder tener escala 1 en 20, 1 en 200, 1 en 2000, o si vamos a reducción, 1 en 50, 1 en 500, y en casos que sean excepcionales podemos usar las escalas que son intermedias. Nosotros vamos a estar utilizando planos, ¿sí? Formatos en el cual nosotros vamos a introducir todos nuestros dibujos. En un rótulo, en una parte del rótulo, uno va a estar poniendo cuál es la escala que va a utilizar. Se usa toda esa escala para todos los dibujos que están en ese plano. Si yo voy a usar en algún lugar o en alguna vista una escala que no sea la que está colocada en el rótulo, se debe subrayar las cotas, ¿sí?, particulares que han sido afectadas a otra escala y marcar cuál es la escala a la que se le está dibujando. Todos los dibujos tienen que estar debidamente acotados, debidamente puestas las dimensiones. Yo no puedo dejar ninguna medida al azar que la tengamos que medir desde el dibujo, ¿sí? Por eso claramente la normativa dice no deben medirse en el dibujo las dimensiones. Las escalas a elegir para el dibujo dependen de la complejidad del objeto a representar y la finalidad de esa representación. ¿Sí? Por eso vamos a ver que si es un objeto que necesita ser ampliado porque tiene muchos detalles, vamos a usar una escala que podamos ver que esos objetos, estos detalles estén bien representados. Fíjense que dice que la escala, como decíamos recién, tiene que ser lo suficientemente grande para permitir una interpretación fácil y clara de la forma del objeto que se está mostrando. Cuando los detalles sean pequeños, fíjense que se puede mostrar en una vista o un corte a una escala mayor y al lado representarlo a ese detalle. Habíamos hablado que la designación de la escala se debe incluir en el rótulo del dibujo. Si hay varias escalas, se deben anotar, ¿sí?, la principal en el recuadro y avisar cerca de las cotas donde se ha utilizado otra escala, o si en un corte se ha utilizado otra escala, anotar cuál es la que se está utilizando. Si necesitamos hacer dibujos que son de mayor tamaño o a gran escala, se recomienda que se ponga en la información, añadir un dibujo del objeto en escala natural para que se tenga relación, se tenga conciencia, digamos así, de cuál es la forma real de ese dibujo. Bueno, y hasta aquí la parte teórica de la cuestión de escalas. Vamos a aplicar ahora en la cuestión práctica, ¿sí?, cómo se utiliza la escala y la utilización del escalímetro. Cabe remarcar que cuando yo vaya a dibujar, la cota que yo voy a colocar va a ser la de el objeto o pieza. Realice yo una ampliación o una reducción,
La cota que se coloca en el dibujo es la cota real, la cota del objeto. No me importa si amplié al doble o reduje a la mitad, ¿sí? Lo que yo vaya a colocar es el valor real del objeto.